Por favor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quiero hablarle, acuérdese que el viernes tratamos de dar algunos puntos familiares, así que voy a tratar de dar algunos puntos familiares hoy, que es viernes. El tema yo le he puesto lo más importante, así le puse como tema, pero quiero empezar viéndolo desde la perspectiva de iglesia y después desde la perspectiva ya familiar, y vamos a ir viendo algunos puntos. Mateo 23:16 dice: ay de vosotros. Ese ay es un ay de lamentación. Pobrecitos de ustedes, eso es lo que quiere decir ese ay, es una lamentación. Me los quiero ver cuando se presenten delante del Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Me los quiero ver en el tribunal. Ahí vamos a platicar. Estoy empezando a leer, pero yo quiero que vea ese ay, porque muchos de nosotros nos conducimos. Acuérdense que estoy hablando con salvos. Nos conducimos y se nos olvida que un día vamos a estar en el tribunal de Cristo. Ya no vamos a estar en el trono blanco nosotros, porque el trono blanco es para salvación, y nosotros ya somos salvos por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el tribunal de Cristo sí vamos a estar, todos. Eso dice el apóstol Pablo, todos. Diga conmigo, todos. Aún aquel que no quiere nada con el Señor, que estuvo dentro de nuestras filas y se alejó, va a estar en el tribunal de Cristo. Si él tuvo un arrepentimiento genuino y fue lavado con la sangre de Cristo y se alejó, va a estar en el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, por eso es que el Señor está diciendo: ay de vosotros, porque un día les van a pedir cuentas. Ese ay es eso. Un día nos van a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Y dice: ay de vosotros, guías ciegos. Esta es otra cosa, que se apuntaron para ser guías, pero estaban ciegos. Entonces cualquiera puede decir: yo soy guía, pero hay que ver si tienen los ojos abiertos, y no los ojos naturales, sino los ojos espirituales. Eso es bien importante, hermano. Nosotros tenemos que saber que todo guía tiene que tener abiertos sus ojos, porque no se va a seguir a un guía ciego, ¿verdad? Uno tiene que saber bajo qué sombra se cobija, hermano, y tiene que saber que el que está al frente tenga sus ojos abiertos, hablando espiritualmente, ¿verdad? Por eso le damos gracias al Señor por la cobertura que tenemos, que tiene ojos de águila, ¿verdad? Y que nos ayuda a ir viendo bien claro el camino por donde tenemos que ir. Pero dice: estos son guías ciegos, y ahí vamos a entrar al tema. ¿Qué decís? No es nada alguno que jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Eso decían ellos. Eso no estaba en la ley de Moisés, esa es otra cosa. Esto se había convertido en un mandamiento de hombre. Diga conmigo, mandamiento de hombre. Esto no estaba en la ley de Moisés. El parámetro para dirigir al pueblo judío era la ley de Moisés, no para nosotros, pero sí para dirigir al pueblo judío. El parámetro era la ley de Moisés, ese era el parámetro. En el caso de nosotros, el parámetro es la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo sobre esa palabra. El candelero de Dios que alumbra la palabra. Entonces ellos tenían la ley de Moisés, nosotros tenemos los 66 libros de la Biblia iluminados por el candelero. Ese debe ser el parámetro, pero no mandamientos de hombres. Hermano, perdone, ¿de dónde se sacaron ellos que había que jurar por el oro del templo? Eso se lo inventaron ellos, eran mandamientos de hombres. Y ese es el problema. Por ejemplo, hermano, las iglesias legalistas se ponen un montón de mandamientos de hombres, hermano.
terribles. Me contaba ayer la hermana Carolina. No sé si puedo contar lo que me contó. Viera qué tremendo, hermano. Esa hermana Carolina era tremenda. No, eso es mentira, eso es mentira. Me contaba que pues ellos se casaron con su esposo, su esposo no era cristiano. Ella sí. Y se alejó un poco del Señor, de repente regresa, pues que regresó a una iglesia legalista, estoy resumiéndole, y le pusieron ¿cuántos años de disciplina? Disciplina indefinida, porque su esposo era inconverso. ¿Y dónde sacaron eso? Y al final, ¿cuánto tiempo fue? Y no la dejaban tomar Santa Cena. 1 año sin tomar Santa Cena. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo sí quiero la disciplina, pero ya que uno se ande sacando las cosas de la manga, eso es lo que yo sí digo. Tiene que haber una guianza del Espíritu Santo y parámetros bíblicos para hacer las cosas, hombre. Y hasta el sentido común aplica en determinado momento. Es otra cosa, no quiero hablar de la disciplina, pero el punto es mandamientos de hombres, incluso para poner la disciplina, ¿verdad? Es adulterio tantos años, fornicación tantos años, que por cierto ni siquiera tienen claro el concepto de fornicación, pero dicen tantos años, y cada caso debe de verse con lente diferente. Cada caso tiene sus atenuantes y sus agravantes, cada caso. Entonces no puede haber una tabla, como que fuera una tabla de precios, ¿verdad? Rochoy tanto, lomito tanto, ¿verdad? Entonces, los hombres se han sacado una serie de mandamientos. Otro mandamiento de hombres, por ejemplo, en este tiempo es: recibió al Señor Jesucristo y se quiere bautizar la persona. 6 meses de doctrina. ¿De dónde se sacaron eso? Si eso no está en la Biblia, ¿de dónde se lo sacaron? Porque imagínense, el eunuco estaría esperando ahorita tal vez turno todavía que lo bautizaran, ¿verdad? De aquí que se averiguara, porque si es eunuco, habría que ver, digamos Felipe, después de que se convirtió, lo estaba evangelizando, se convirtió y él se quería bautizar. Entonces, si hubiera sido uno de este tiempo, Felipe le hubiera preguntado: ¿vos tenés mujer? Porque si era eunuco, ya daba la duda. ¿Tenés mujer? ¿Cómo está el asunto ahí con? Ay, Dios, hermano, todavía lo estuviera entrevistando. Aceptó a Jesucristo y se quería bautizar al agua, pato. Eso pasó también con el carcelero de Filipos. Solo se convirtió él y su casa y al agua. Eso sí está en la Biblia. Y la Biblia dice: el que cree y es bautizado, ese será salvo. No el que cree y recibe doctrina. El que cree es bautizado. Ahorita voy a aclararle. La doctrina sí es importante después del bautismo. Porque entonces ahora ya es creyente. Acuérdese que hay un orden, ¿verdad? Primero es oyente, después creyente y después discípulo. Después es siervo y después es amigo. Oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Pero primero tiene que ser de oyente a creyente, ese es el paso. Y para ser creyente tiene que creer y bautizarse. Y después discípulo. Entonces sí viene el discipulado, sí viene la enseñanza, pero ya no es para salvación de vida eterna, sino que es para escapar de la ira que vendrá. Para eso es la enseñanza. Muy bien. Entonces, ¿de dónde sacaron que eran 6 meses antes del bautismo? Eso no está en la Biblia. Entonces, ese era el tipo de mandamientos que ellos estaban dando. Pero yo quiero que ahora ir entresacando algo, porque me estoy deteniendo mucho ahí, que en esos mandamientos estaba saliendo lo que había en su corazón. Ellos ponían mandamientos de acuerdo a lo que había en su corazón. Y ellos le daban más valor al oro que al templo, por lo que había en su corazón. Entonces el Señor los confronta y le dice: insensatos, a los pastores.
porque esos eran los doctores de la ley. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante? Ahí está la pregunta. ¿Qué es más importante? Otra vez, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? Los puso entre la espada y la pared. ¿Qué es más importante? Pero note que ellos habían puesto como más importante el oro, porque eso había en su corazón. Ellos se preocupaban demasiado por la presentación y no por lo fundamental. Realmente, si podemos tener una casa hermosa, qué bueno, hermano. Pero lo más importante es tener un lugar donde reunirse y alabar al Señor. Yo le quiero decir que si aquí no hubiera piso, ni siquiera el que había antes, ¿verdad? Que era torta, sino que lo que hubiera fuera tierra, y usted viene con una disposición de alabar al Señor, aquí se va a manifestar el Señor, se va a manifestar su gloria. No es por el piso cerámico ni por el cielo suspendido. Ellos se habían enfocado en los adornos, ellos se habían enfocado en el exterior, en la apariencia, y no en lo fundamental, el templo. Entonces note, el Señor puso a luz que ese era un mandamiento de hombre, y todavía puso a luz lo que había en su corazón. Se enfocaban por lo exterior. Versículo 18. También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda, mire, vuelve a salir lo que había en su corazón. El que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. Y el Señor le dice, ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué hay que cuidar más? Porque, oiga, esto, es que ellos le estaban dando más valor a la ofrenda que al altar. La ofrenda es importante, pero no más que el altar. Digamos, si alguien trae una ofrenda a la iglesia y compromete el altar, no hay que recibírsela, por muy jugosa que sea. Diga conmigo, la ofrenda es importante, pero no debe comprometer el altar. Por muy millonario que sea, nosotros tenemos proyectos, quisiéramos tener aquí un escenario lindo, quisiéramos cambiar la alfombra, tener mejores instrumentos y gloria a Dios, una ofrenda, nos caería bien una ofrenda jugosa. Pero si esa ofrenda me va a comprometer y va a comprometer el altar, no, muchas gracias. El altar no se puede comprometer. No puede ser nada, hermano, sobrepasar el cuidado del altar. Yo quiero caerle bien a usted, yo quiero que usted me quiera, que diga qué chulo mi pastor, qué calidad, qué lujo de pastor que tengo. Amén. Yo quisiera caerle así. Y qué bueno si le caigo bien. Pero si para caerle bien tengo que comprometer el mensaje, entonces ahí la cosa se arruinó. Si para caerle bien tengo que comprometer el altar, se arruinó la cosa. Hermano, yo quisiera quedar bien con todos los músicos y que siempre pudiéramos aquí tener bonita alabanza, gloria a Dios. Amén. Pero tengo que cuidar el altar. Hay que cuidar el altar. Entonces ellos habían dejado, el altar no importa, la ofrenda importa. Se salió lo que había de su corazón. Insisto, la ofrenda sí es importante y el Señor sí mira la ofrenda, porque se recuerda que también en otro pasaje él aparece frente al arca de las ofrendas y estaba viendo a la gente que ofrendaba. O sea que sí es importante la ofrenda, pero no más importante que el cuidado del altar, en el caso de los que cuidan el altar. ¿Sí me dan a entender? Entonces él los enfocó,
bueno, ellos no se quisieron enfocar, pero esa era la intención del Señor, que se enfocaran en lo que era más importante. Muy bien, entonces ahora ahora dejemos del punto de vista iglesia, y ya lo vamos a ver desde el punto de vista devocional, el punto de vista nuestro. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro enfoque? ¿Qué cosas consideramos más importantes que otras? Y este día, esta noche, yo creo que es una noche de enfoque, en el cual el pueblo de Dios aprenda a poner sus prioridades claras, incluyéndome, y que revisemos cuál es nuestro enfoque, y esto va a salir de ver qué cosa es más importante que otra. Y voy a ponerle algunos ejemplos. Si me permite algunos ejemplos, ¿verdad? Este es un tremendo ejemplo. Eclesiastés 7:2, este versículo lo utilizo a veces cuando ministro, por ejemplo, en un velorio, pero yo quiero aplicarlo aquí ahora. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Entonces ahí está haciendo una diferencia. ¿Qué es más importante? ¿Ir a la casa de luto o ir a la casa del banquete? Bueno, ahí está la respuesta clara, ¿va? ¿Qué es lo que hacemos más regularmente? Ir a la casa del banquete. Nos invitan a unos 15 años, hermano, y ahí miramos que si hay que comprar zapatos, hay que comprar ropa, y hay que esto y que lo otro, y ahí vamos todos catrines a la casa del banquete. Fallece alguien cercano, incluso de la iglesia, hermanos, vamos a ir a acompañar en su dolor a la familia tal. Van pocos. Sí hay algunos que van, pero van pocos. Es decir, hay más disposición para la casa del banquete que para la casa de luto. Y aquí la Biblia, ¿qué dice que es mejor? La casa de luto. Ahora, ¿por qué la casa de luto? Porque en la casa de luto hay reflexión, por eso es que está diciendo, ahí va a haber reflexión. ¿Y por qué hay reflexión en la casa de luto? Porque aquello es el fin de todo hombre. Entonces, cuando uno llega a la casa de luto, uno mira el fin de la persona. ¿Cómo terminó? Y eso lo hace reflexionar a uno en su corazón. Entonces ahí yo quiero aplicar esto. Lo que el Señor quiere, cuando dice aquí que es más importante ir a la casa de luto, es mejor ir a la casa de luto, es que reflexionemos cómo terminan las personas su carrera. ¿Cómo terminan las personas su carrera? No es cómo comenzaron, sino cómo terminaron su carrera. Y entonces uno, al ver cómo terminaron su carrera, entonces uno reflexiona, ¿y cómo voy con mi carrera? ¿Cómo voy a terminar? Le voy a preguntar, no me va a contestar. ¿Cómo va con su carrera? No me va a contestar, pero sí reflexione sobre la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si el Señor le llama hoy a su presencia? ¿Estamos listos? Aquello es el fin de todo hombre, y esto hará reflexionar. ¿Qué? Ver cómo terminaron. Mira, en la Biblia se mencionan algunos que terminaron mal, siervos de Dios, y lo digo con todo respeto. Uno de ellos es Jonás. ¿Qué siervo de Dios, hermano? Porque después de la leccioncita que le dieron de que Leviatán se lo llevara al abismo, salió pero sedita, ¿verdad?
a donde tú digas, Señor, ¿verdad? Y se fue a predicar a Nínive. Y en lo que estuvo predicando en Nínive se le olvidó el trato de Dios. Pero su prédica hasta era una prédica tosca, pero era con unción. Todo Nínive se convirtió al Señor, hermano. O sea, miren, la Biblia, uno de los mayores evangelistas es Jonás. Toda la ciudad se convirtió. Tremendo, ¿verdad? Pero luego termina de hablar, de dar el mensaje, y se pone a pelear con Dios. Usted mira los últimos versículos del libro de Jonás. Se murió peleando con Dios. Entonces note, pues aquí tenemos que sacarle hastía a esto. Yo no sé si usted ha notado que hay gente que ha sido cristiana, pero cuando se murió estaba peleando con Dios. No se fue al infierno. De hecho, le quiero decir que no se fue al infierno, porque se había sido lavado con la sangre del Cordero. No se fue al infierno, pero el hecho de que estuviera alejado va a tener sus consecuencias. Va a tener unas consecuencias allá detrás del velo. Lo van a ir a terminar de pulir allá del otro lado. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero el punto es que se fue peleando con Dios. Que no nos vaya a pasar las de Jonás, que cuando nos llamen a la presencia de Él, si el Señor no ha venido, nos encuentren peleando con Dios. Por eso dice, es mejor la casa de luto, porque ahí vas a reflexionar. Cuando mires cómo estaba la persona, tú tienes que reflexionar, para bien o para mal. ¿Cómo terminó? Yo tuve el privilegio, hermano, de ir a una actividad que me invitaron, donde celebraron 50 años de ministerio de un siervo de Dios. 50 años, hermano, sirviéndole al Señor, con su mujer, con sus hijos. ¡Hala, qué calidad! 50 años de ministerio. ¡Hala, pero de veras me sentí bien bendecido! Al poco tiempo se murió. Yo también fui a la vela. Pero yo dije, el que está ahí, 50 años de ministerio. Ay Dios, yo apenas voy dando los primeros pasos, ¿verdad? Entonces ya como que uno dice, no, si él llegó a 50, yo tengo que llegar a 75 de ministerio. Pero ya esa es una inspiración, ese siervo de Dios que está ahí, hermano, dedicó su vida para servirle al Señor. O sea, hay reflexión, tanto a la manera de Jonás, que se murió peleando con Dios, como a la manera de este siervo que le estoy contando, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo estás encaminándote a tu final? ¿Cómo quieres terminar la carrera? ¿Amargado? ¿Feliz? ¿Cómo la quieres terminar? No es cómo estén las cosas hoy, eso no es el asunto. ¿Cómo queremos terminar nuestra carrera? Ese es el fin. Ese es el fin. Entonces, pues, en la casa de luto uno mira cómo terminan las personas y uno tiene que reflexionar sobre sí mismo. ¿Cómo voy hacia mi final? ¿Cómo quiero terminar? Entonces hay gente que se pasa toda su vida peleando, hermano. Y de repente la llaman a la presencia. Dejó a todos amargados porque toda la vida peleaba, ¿verdad? Y se fue. Yo lo que digo es, hermanos, si tenemos a un Dios tan grande y misericordioso, y hay cosas que nos están estorbando, deberíamos de ponerla a los pies del Señor y decir, Señor, yo no quiero terminar mi vida así. Yo quiero que enfocarme para terminar bien mi carrera. Amén. Bueno, ¿sabe por qué a veces nos cuesta también? Y eso lo hablamos, no sé si el domingo, es que también necesitamos saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y ese es uno de los serios problemas dentro del pueblo de Dios, que no averiguamos y no le pedimos al Señor revelación de cuál es el plan de Dios para nuestra vida.
Amén. Hay que pedirle al Señor revelación. Y si uno sabe a qué vino, ahí eso lo va a ayudar a enfocarse en lo más importante. Amén. Muy bien, quiero avanzar, quiero irme a algo un poquito más práctico. Proverbios 17, 1. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Se lo voy a leer, aquí tenemos que ver varios puntitos, hermano, por favor no me vaya a perder el hilo. La Reina Valera 60, ese mismo versículo. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Lo que está diciendo ahí, vamos a ver, ayúdeme a predicar. ¿Qué está diciendo ahí? Ya le puse 2 versiones que nos pueden ayudar. Dame ahí vamos a pedir opinión a los hermanos para ver cómo estamos. Le puse 2 versiones. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más importante? ¿Qué está diciendo? Alguien levante la mano y le llevan el micrófono. Allá está el hermano. Amén. Mejor es un caldito de hierbas que un buey engordado. Ajá, pero hay algo adicional. ¿Cuál? El caldito de hierbas. Es mejor en paz, sí, en claro. paz, ahí está. El caldito de hierbas en paz. Aquí hay otra opinión. Aproveche, ya que a veces quiere predicar, aproveche ahorita. El banquete en pleito sabe a pan tieso y el pan tieso en paz sabe a banquete. Ah, mire qué bonita la aplicación de la hermana, ¿verdad? Ya ve pues, venga a predicar usted. No, es mentira. Quiero aquí hacer algo antes de seguir y quiero poner aquí un punto. No es que el banquete sea malo. O sea, lo ideal sería, en este caso, una casa llena de provisiones y en paz. Eso sería lo ideal. Si aquí no está diciendo que la casa llena de provisiones es mala. Lo que está diciendo es que las provisiones son secundarias. Lo principal es la paz. Entonces está poniendo la paz. Diga conmigo, la paz. A paz nos llamó el Señor. Diga conmigo, a paz nos llamó el Señor. Pero la paz tiene un precio. Y ese precio a veces no se paga porque no se dimensiona lo importante que es la paz. Yo quiero no sé si voy a terminar en los otros versículos que tengo, pero quiero decirle, yo le pido al Señor que en nuestras casas haya paz. Sea que haya banquete o sea que no haya banquete, pero que haya paz. Eso es lo importante, que haya paz. Mire, pues usted lo único que tiene que decir es recibo, pero yo voy a declarar eso sobre su casa. Yo declaro shalom para su casa. Shalom quiere decir paz, prosperidad para su casa. Eso lo declaro para usted. Dele un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Pero la paz tiene un precio. Por ejemplo, Abraham pagó el precio de la paz. Estaban peleándose los pastores de Lot con los pastores de Abraham y no se ponían de acuerdo.
Y Abraham le propuso a Lot: mira, yo no quiero que estemos en pleitos, arreglemos esto. Hermano, de una vez le pido, usted debería de ser, y yo deberíamos de ser los que le pongamos fin a la contienda, y no que le pongamos más llama al fuego, por el amor de Dios. Pongámosle fin a la contienda. ¿Cuál es el problema? Y encontremos el punto principal y arreglémoslo. Y si no se puede arreglar, pues ni modo, que hay que tomar una decisión como la de Abraham. Abraham intentó negociar entre los pastores y no se pusieron de acuerdo. Entonces le dijo a Lot: voy a pagar yo el precio de la paz. Escoge tú a dónde te vas a ir. Si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Pero él estaba sacrificando el bienestar de él y de su familia, hablando económicamente, porque si Lot escogía las llanuras más llenas de pasto, eso le iba a afectar a él con su ganado. No sé si me voy a entender. Iba a tener pongámoslo así en nuestros términos actuales, iba a tener pérdidas económicas, pero iba a tener paz. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? La gente se aferra a las ganancias. No, yo por este no voy a perder yo, y prefiere seguir peleando. Yo no le voy a dar gusto. Siga peleando, pues. Abraham dijo: no, yo prefiero pérdidas, pero prefiero estar en paz. Así que decide tú a dónde te vas a ir. Y entonces el hermano Lot tomó la decisión y dio hacia Sodoma, y los valles de Sodoma estaban verdes, hermano. Y estaban tan verdes que los confundió con el huerto del Señor. Así dice la Biblia: esos valles se miran como el huerto del Señor en el Edén. ¿Cómo iban a ser el huerto del Señor si estaban en Sodoma? Pero hay gente que las ganancias económicas las considera una bendición, y no siempre, a veces. Esa es una tentación del diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. A veces puede ser un terrible problema si alguien no tiene claras sus prioridades. Entonces yo creo que Lot tenía que haber dicho lo siguiente. Oiga esto: ¿quién era el mayor? ¿Abraham o Lot? Abraham. Yo creo que Lot, si hubiera sido maduro, él lo que hubiera hecho es decir: no, yo no puedo decidir si tú eres más grande que yo. Mejor decide tú, y yo me voy a ir para el otro lado. Yo le aseguro que Abraham no hubiera escogido el valle de Sodoma. Pero vamos a que Lot dijo: ahorita aprovecho. Lot no pagó el precio de la paz. Abraham sí pagó el precio de la paz. Es más, el que salió ganando fue Lot a los ojos humanos. Pero Abraham sabía que era lo más importante. Lo más importante era mantener sus promesas vigentes y estar en paz. No importaba las pérdidas económicas. Lot no pagó el precio. Y sabe que como Lot no pagó el precio, la Biblia nos deja ver así entre líneas que Lot tuvo serios problemas en su casa, hermano. La Biblia nos deja ver que Lot tenía problemas con su mujer. Le voy a poner un par de ejemplos. Cuando los 3 ángeles llegaron a Sodoma, cuando los ángeles llegaron a visitar a Abraham antes de la destrucción de Sodoma, Abraham los salió a recibir, los pasó a su casa, y dice que Sara se levantó y les cocinó y les sirvió. Mientras Abraham le lavaba los pies, mientras Abraham le atendía otras cosas, Sara se levantó y les cocinó. Esos mismos ángeles fueron a la casa de Lot
Después fueron a la casa de Lot. Y la mujer no se dignó en atenderlos, sino que Lot se tuvo que levantar a cocinar. Para que usted mire la diferencia, ¿ah? En la casa de Abraham había paz. Entonces, mira, yo le voy a traer el agua para que se laven sus pies, yo voy a hacer esto, y voy a platicar, mientras tú le preparas la comida. Amén. En cambio, cuando llegaron allá donde Lot, mira, si vos los trajiste, vos atendelos. Pero ¿por qué no había paz en su casa? Porque ellos no habían aprendido a pagar el precio de la paz. Pero Abraham se había aprendido a pagar el precio de la paz. Otro ejemplo. A Lot no le gustaba la conducta de los sodomitas. La Biblia dice claramente que Lot sufría a causa de la conducta nefanda de los sodomitas. Perdón, ¿tienen frío, hermanos? ¿Alguno tiene frío? Yo miro que apagaron bueno, amén. Está bueno, si tiene frío me avisa. Les apagamos el aire acondicionado. Ay. Muy bien, ¿qué le estaba diciendo? Que a Lot no le gustaba la conducta de los sodomitas. Sin embargo, las hijas de Lot tenían novios sodomitas. Déjeme explicarle esto. ¿Qué entiende uno a la luz de la palabra? Que la que tomó la decisión fue la mujer. A mí no me gustan los novios sodomitas, le dijo Lot. No, lo que pasa es que vos sos un ruco anticuado, religioso. Los jóvenes son jóvenes. Si así están las modas ahora. Y le dijo a las patojas la mujer: ustedes tengan novio, yo me arreglo con el ruco aquí. Entonces lo que nos deja ver la Biblia es que en la casa de Lot habían problemas. Un tercer ejemplo de la casa de Lot es que cuando salieron huyendo de Sodoma, la mujer volteó a ver Sodoma y se convirtió en estatua de sal. Eso quiere decir que la mujer estaba demasiado interesada en lo material y no lo podía dejar. Lot estaba interesado en mantener su conducta. A la mujer de Lot lo que interesaba es que hubiera billete. Entonces siempre iban a chocar. Y qué bueno sería que incluso los jóvenes, otra vez, jóvenes. Bueno, ya los que están comprometidos ya no tienen opción, ¿verdad? Pero los que no están comprometidos, revisen si hay compatibilidad de ideales. Porque si uno está interesado en el dinero y el otro está interesado en las cosas de Dios, van a chocar. Van a chocar. Los dos están interesados en las cosas de Dios, buscan a Dios, el dinero va a venir, pero tiene que haber un enfoque unánime para que en esa casa haya paz. Entonces uno ve que habían choque de opiniones constantes, estaban en constante contienda, en constantes problemas en esa casa. ¿Por qué? Porque no pagaban el precio de la paz. Entonces yo le digo, hermano, en su casa sí va a haber paz, pero tenemos que pagar el precio de la paz muchas veces. A veces hay que morir, a veces hay que doblegar nuestro orgullo, a veces hay que dar nuestro brazo a torcer, a veces hay que dejar que el otro hable, y no solo hablar uno. A veces hay que dejar que el otro tome decisiones también, que el otro participe. Hay que oír. Cuando la voz del cónyuge suena a serpiente, ahí no hay que oírla. Porque en el caso de Eva, le estaba diciendo a Adán: comamos de la fruta.
Pero cuando la voz del cónyuge suena a Sara, el Señor le dijo a Abraham: escucha la voz de tu mujer. Entonces, a veces, hermano, ese es el equilibrio que hay que entender, hay que aprender para que haya paz. Paz. No le estoy hablando de ser tolerante al pecado. No le estoy hablando de ser alcahuete con los hijos. No. Le estoy hablando de que cuando hay demasiado conflicto, deberíamos de tener la madurez para llegar a los acuerdos a los que se tiene que llegar. Y si en algún momento tengo que tomar la actitud de Abraham, aunque haya una pérdida, pero que haya paz, prefiero la pérdida y que haya paz. La pérdida económica, ¿verdad? Pero hay una gran ganancia con la paz. ¿Cuántos quieren la paz? ¿Qué es lo más importante? La paz. Incluso aunque no tenga casa propia, está alquilando, pero si hay paz, siéntase dichoso. Porque puede ser que alguien tenga casa propia y parecen perros y gatos. Lo ideal sería tener casa propia y paz, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero mientras no llegue lo ideal, la casa no es lo importante, los banquetes no es lo importante es la paz. Amén. Ya conmigo, yo quiero paz para mi casa. Te pido la paz para mi casa, Señor, por favor, para mi familia. Ayúdame, Señor, a ser maduro, ayúdame a morir cuando tengo que morir, ayúdame, Señor, a comprender, apacigua mi carácter, Señor, para que haya paz en mi casa. Amén. Denle otro aplauso al Rey, hermano amado, esta noche. ¿Qué es más importante? Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Pongamos aquí poderoso y tomar una ciudad, pongámoslo como éxito. Pongámoslo como éxito, esas dos cosas. Éxito. Entonces hay gente que tiene éxito, pero no se domina a sí misma. No controla su ira, no controla su carácter. Entonces su éxito se vuelve aborrecible. Se convierte, el éxito lo lleva a convertirse en un ogro, en un monstruo, en una bestia. Y estoy hablándolo en términos bíblicos. ¿Qué pasó cuando Nabucodonosor alcanzó su éxito? Y se olvidó de Dios, se volvió bestia, se volvió burro, hermano. Ese es, hermano, un éxito que no es canalizado adecuadamente y que el Espíritu Santo si no nos sometemos al Espíritu Santo, nos podría convertir en bestias. Pues hay gente que ha tenido tanto éxito, pero se convierten en unos arrogantes, implacables, déspotas. Tratan a la gente, pero como que si fueran a los demás, como que si no fueran personas. Las miran hacia abajo, las menosprecian, se les olvida que todos estábamos en las manos de Dios y que puede ser que un día estemos en la cima, pero que otro día estemos abajo. Entonces el que tiene éxito y perdió su enfoque de lo más importante, se va a convertir en bestia. Pero aquí dice, enfócate en lo importante. ¿Qué es lo importante? Controla tu ira. Si tienes éxito y no controlas tu ira, estás desenfocado. Mejor sería que controlaras tu ira y no que tuvieras éxito. Lo ideal serían las dos cosas, ¿verdad? Controlar la ira y tener éxito. Pero si no se pueden las dos, tiene que escoger una.
lo más importante es controlar la ira y dominarse a uno mismo, conquistarse a uno mismo. Ponerse freno poner freno a su lengua, poner freno a su carácter impetuoso. Dice la Biblia que el que obra airadamente, dice, obra locamente. Se vuelve uno loco. Entonces, que el Señor controle nuestro carácter es más importante. Yo sé que hay planes, hay metas, hay anhelos en nuestro corazón, y si están de acuerdo al plan de Dios, estamos bien, ahí vamos bien. Pero si no hemos trabajado con nuestro carácter, es prioritario trabajar con nuestro carácter. Y vamos a decir, Señor, que me esperen mis metas, mejor quiero trabajar con mi carácter, Señor. Amén. Se me ayudan con el piano, voy a leer este último, que es bien importante, hermano, que es lo más importante. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Y el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero eso el día de la muerte ya le expliqué, ¿verdad? Porque es el final, cómo se terminó. El día del nacimiento no se sabe ni qué va a pasar con este pobre bebé, ¿verdad? Pero el día de la muerte terminó bien, entonces es mejor. Eso ya lo vimos. Pero dice, mejor es el buen nombre. Entonces, mire, déjeme por favor mencionarle, y con esto voy a terminar, pero hay gente que cuida su nombre. Por ejemplo, algo que es muy común en nuestros días es la cuestión con la cuestión monetaria, las deudas, el manejo de las deudas. Hay pueblo de Dios que ya se ha descuidado en eso y ha arruinado su nombre. En cuanto al récord crediticio, ha arruinado su nombre. Y después no le dan crédito en ningún lado, entonces termina con los agiotistas. Ya debe la tarjeta, ya debe en el banco, y ya está en la lista negra y termina con los prestamistas, pero arruinó su nombre. Y después el hijo crece, el hijo quiere solicitar un préstamo, ya hablamos el domingo que lo que Dios nos va a dar es sin deudas, ¿verdad? Pero le estoy poniendo el ejemplo. Va el hijo y quiere solicitar un préstamo, le dice, ¿vos sos hijo fulano de tal? Sí, no te damos préstamo. Porque el nombre se arruinó, no solo el nombre de él, sino el nombre de la familia. O alguien que es muy tramposo o mentiroso. Aquí dice que es mejor el buen nombre. Es más importante el buen nombre. Ahora, yo le voy a mencionar 3 nombres y usted me dice qué piensa de ellos. Judas. ¿Qué piensa él? Balaam. ¿Qué piensa él? Caín. ¿Usted le pondría a su hijo Caín? Porque Caín arruinó el nombre. Mató a su hermano. Judas, ese vendía hasta a su mamá por dinero, hermano, ¿verdad? Balaam, la profecía según la conveniencia de las personas. Era un profeta que nadie le tenía confianza porque sabían que ese profeta también por el dinero iba a profetizar lo que la gente quisiera oír. Arruinaron su nombre. Entonces ahora nadie le pone a su hijo Balaam. Bueno, alguien sensato, Balaam, nadie le pone a su hijo Judas, nadie le pone a su hijo Caín, porque arruinaron su nombre. Solo para que mire tantos miles de años después y cómo resuena el nombre de una persona que no cuidó su nombre. Así que esto tiene que ver con el buen testimonio. Entonces cambiémosle aquí buen nombre por buen testimonio. Mejor es el buen testimonio que el ungüento. Cuida tu testimonio, es muy importante.
Dios lo valora. Dios valora cuando uno cuida su testimonio, pero también lo valora el humano, ese cristiano como él, así sí, lo valora. Dios también lo valora. Yo sé dónde moras, donde tiene su trono Satanás, le dicen aquellos, ¿verdad? En Apocalipsis. Y le dice: pero he visto que aún en medio de esa gente tú no has negado mi nombre, no has dado mal testimonio. Aún en los tiempos donde Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. O sea que mataron a un cristiano para intimidarlos, y ellos no, ellos se mantuvieron en la línea. Entonces es más importante el buen testimonio, hermano. Si tienes una oportunidad de hacer dinero fácil y eso va a arruinar tu testimonio, mejor espérate que la bendición de Dios llegue. Espérate. Cuida tu testimonio en todo el sentido, ¿verdad? En tipo sexual, en todo, cuidar nuestro testimonio. Eso es importante. Eso es importante. No que digan: ese es un cristiano que Dios lo ha bendecido, miren cómo tiene carros, casa, pero en el trabajo dicen malas palabras. Entonces, qué mal testimonio. Está descuidando lo más importante. Lo más importante. Lo más importante. Aquí hay otras cosas que el Señor va a ir añadiendo después, que el Señor termine de confirmar cosas en su corazón. Solo le quiero mencionar un caso más antes de que incline su rostro. Es el caso de Proverbios, donde aquel hombre se va con su saco de dinero por meses y dejó a su mujer sola, y la mujer la orilló al adulterio. Claro que también ella tenía sus receptores, ¿verdad? Pero el punto es, abandonaba su casa. ¿Qué es más importante? Ir a hacer negocios por meses y meses, o estar al lado de su familia, ¿verdad? Por eso es que nosotros no estamos tan de acuerdo que alguien casado se vaya para Estados Unidos y deje a su cónyuge aquí. No estamos de acuerdo, porque es lo más importante, la familia. Ahora, si está soltero, más o menos, porque también habría que ver otras cosas, pero más o menos está soltero. Pero si está casado, ¿cómo va a dejar a su mujer? ¿Cómo va a dejar a sus hijos? ¿Qué es más importante? ¿La familia o los negocios? Entonces todo eso hay que irlo a ver, enfocarnos en lo que es más importante. El Señor Jesús tuvo que enfocar a los líderes religiosos, pero yo ya le di algunos ejemplos también en nuestra vida diaria. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Diga conmigo: ayúdame, Señor, a tener claro qué cosas son más importantes que otras. Para empezar, lo material no es lo más importante, lo exterior no es lo más importante. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde está. ¿Sabe qué? Póngase de pie y levante su mano y digámosle eso al Señor. Anhelo estar enfocado en lo importante.